Gracias. Ahora lo tienes que demostrar. Híjole. Nos va a hablar de funciones de luz odonto-relativas. Bueno, agradezco por la invitación. Espero motivarlos un poco al asunto, no ser tan abstracto, lo cual va a ser difícil, pero bueno, vamos a hacer lo posible, ¿no? Bueno, el título quizás suene un poco extraño. ¿Qué son las funciones de Igusa-Todorov? Pues no son otra cosa más que una buena generalización de lo que es la dimensión proyectiva. ¿Qué es la dimensión proyectiva? Bueno, eso tiene que ver con álgebra homológica, con una manera de medir, digamos, los módulos a través de resoluciones de otros que se llaman módulos proyectivos, que es una clase bastante importante. Bueno, ya llegué a hablar de la palabra módulo. ¿Qué es un módulo? Bueno, pues para eso necesito la noción de álgebra, ¿verdad? Entonces voy a tratar de introducir un poco estas cosas. Entonces empezamos con la primera sección, voy a hablarles de dimensiones homológicas. Bien, entonces vamos a fijar el contexto en el cual voy a trabajar. Entonces van a ser, ahorita lo voy a escribir, va a sonar raro, pero ya les voy a ir explicando. Entonces voy a hablar, el contexto va a ser la categoría. La voy a denotar así, mod pequeña a, y sería de a modulus hay de dos autores, a izquierda y a derecha. Aquí voy a considerar a izquierda, perdón, que van a ser finitamente generados, y a va a ser una K-álgebra va a ser de dimensión finita, y este objeto de acá va a ser un campo. Bueno, entonces voy a explicar un poco todo eso. El campo no creo que deba explicar, más o menos todos saben, ¿verdad? En los cursos de licenciatura todo el mundo vio lo que es un campo. Básicamente es un anillo, ¿verdad? Conmutativo, donde todo elemento no nulo tiene un inverso. Eso es lo que es un campo. Ejemplos de campos, pues tenemos los números reales, los números complejos, ¿sí? Y bueno, ¿y qué es una K-álgebra? Bueno, una K-álgebra pues no es otra cosa más que un anillo. En este caso, A va a ser un anillo, ¿sí? Entonces podemos sumar, podemos multiplicar, ¿sí? En general se toma asociativo con elemento neutro multiplicativo, o sea, con 1, todos van a ser así. Y el término de K-álgebra, ¿qué es? Pues bueno, lo que vamos a tener aquí va a ser una acción de K en A, ¿sí? O sea, tenemos la forma de definir a cada elemento de K y a cada elemento de A una operación que voy a denotar así, K.A. Me da un elemento de A, ¿sí? De manera tal que con esta acción lo que voy a tener es que A va a ser un K espacio vectorial, ¿sí? Entonces tenemos dos estructuras ahí, la estructura de anillo y la estructura de K espacio vectorial, y tiene que ser compatible, ¿sí? La compatibilidad nos va a decir que para todo K elemento de K y para todo R y S en A, lo que se tiene que cumplir es esta igualdad: K punto R por S es igual a K punto R S, y esto es igual a R K punto S. ¿Sí? Este es el producto en el anillo y esta es la acción que estoy definiendo. ¿Sí? Entonces vean ustedes que hay una especie de asociatividad entre la acción y la multiplicación, y el elemento del campo como que brinca, ¿no? Él queda ahí en medio.
Esta forma rara de escribirlo es básicamente importante porque lo que se va a obtener de ahí es que el campo K se puede meter adentro del centro del anillo. ¿Sí? Bueno, en álgebra pues uno lo que tiene son cosas que tienen muchas estructuras y para que las cosas funcionen tiene que haber cierta compatibilidad. Entonces este es el caso, ¿no? Cuando yo hablo de K-álgebra de dimensión finita, esto es lo que sería una K-álgebra, y de dimensión finita pues lo único que quiere decir es que la dimensión sobre este K espacio vectorial de A pues es un número finito. ¿Sí? Algunos ejemplos quizás para que más o menos se entienda. Los números reales pues es una R álgebra. ¿Sí? El producto usual de números reales. La acción pues es la multiplicación aquí otra vez, y este es de dimensión, es una R álgebra de dimensión finita porque es exactamente 1, ¿no? El otro que ustedes conocen son los números complejos, es una R álgebra también, y la dimensión pues es 2, ¿no? El otro ejemplo que ustedes conocen también son los cuaternios, ¿no? Esta es una R álgebra y la dimensión es 4. ¿Sí? Entonces, bueno, los campos a veces son también álgebras, en este caso van a ser conmutativas, este no es conmutativo, ¿verdad? Y de esa manera uno tiene innumerables ejemplos, ¿no? Otro ejemplo más es, si ustedes consideran las matrices de orden n por n sobre los reales, si ustedes quieren, bueno, este es un ejemplo de una R álgebra también, y la dimensión es n cuadrada. De hecho, pues en nuestro curso de álgebra lineal lo que uno pasa todo el semestre es estudiar esta R álgebra. Sí, entonces la noción de R álgebra es algo que aparece muy temprano y es bastante natural. ¿Sí? Bueno, entonces ya nos pusimos de acuerdo más o menos que es una R álgebra. Estoy hablando de módulos, ¿verdad? Los módulos pues no son otra cosa más que lo siguiente, ¿no? Cuando uno estudia espacios vectoriales sobre un campo, pues uno tiene, si ustedes recuerdan la definición, ¿verdad? Ese espacio es un grupo abeliano, uno tiene que el campo actúa sobre ese grupo abeliano y hay una serie de acciones. ¿Sí? Si en vez de tomar un campo tomo un álgebra, repito los mismos axiomas, lo que voy a obtener es un módulo. ¿Sí? A izquierda, si la acción es a izquierda, ¿no? Y también los hay a derecha, dependiendo de qué lado. En el caso de un espacio vectorial pues da lo mismo, a izquierda y a derecha es esencialmente lo mismo, no hay cambio alguno, pero eso es porque un campo es un anillo conmutativo. ¿Sí? Aquí en general no va a ser conmutativo, sí que voy a tener dos tipos de módulos. Bueno, eso es lo que llamo módulos, ¿sí? Sobre el álgebra A. Entonces ya está claro, un álgebra de dimensión finita sobre un campo generado. Lo que quiere decir simplemente es que existe un número finito de elementos aquí, digamos n, tal que cualquier elemento que yo tome en m lo puedo expresar como una combinación A lineal finita, ¿no? AI, MI, desde i igual a 1 hasta n, con AI elementos de A. ¿Sí? O sea, este número de elementos que viven en A genera todo M. Eso es lo que quiere decir que es finitamente generado. ¿Sí? La idea de tomar módulos finitamente generados es que facilitan mucho la vida porque hay una serie de teoremas que se cumplen ahí y uno puede hacer mucho más cosas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces ya quedó claro más o menos qué son los módulos que voy a considerar. Y ahora lo que me van a interesar pues es, voy a tomar C, una clase
a módulos finitamente generados. ¿Sí? Y voy a necesitar la noción de clausura aditiva, ADC. ¿Quiénes son los que viven ahí? Pues estos van a ser sumandos directos de sumas directas finitas de elementos en esta clase que yo estoy eligiendo. La suma directa de módulos es igual que la suma directa de grupos abelianos, nada más que ahora esa suma tiene que ser compatible con la acción del álgebra. ¿Sí? Bueno, ¿qué forma tienen? Pues un elemento, por ejemplo, vive aquí, un X vive aquí, si existe otro, ¿verdad? Tal que cuando yo tomo la suma directa de estos dos, ¿sí? Esta suma directa pues es una suma directa finita de estos CI con CI en C. ¿Sí? Sumando directo lo que quiere decir simplemente es que este X es un sumando pues de una directa finita de elementos en CDI. ¿Sí? Es esto que acabo de escribir, o sea, cuando yo si yo tomo X, quiere decir que hay un Y, tal que la suma directa de estos, pues es este que tengo aquí. Un ejemplo de estos se pueden definir de dos formas los módulos proyectivos que yo voy a considerar, pero una forma inmediata de hacerlo son estos, ¿no? Los módulos proyectivos asociados al álgebra no es otra cosa más que la clausura aditiva del A módulo a izquierda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que un módulo es proyectivo, M va a ser proyectivo o P, pues, si existe otro módulo tal que al tomar tal que P suma directa con Q es simplemente sumas directas finitas de copias de A. ¿Sí? Los elementos de este tipo son los que se llaman módulos libres. Entonces un proyectivo no es otra cosa más que un sumando directo de un módulo libre. ¿Sí? ¿No preguntas? Bueno, hay otra manera también de definirlos y tiene que ver con la exactitud del funtor Ohm, que digamos no quiero por ahora mencionarlo, ¿verdad? Pero digamos, ahí tenemos los proyectivos son esos que estoy considerando ahí, proyectivos finitamente generados, ¿sí? Estos son A módulos proyectivos finitamente generados, ¿sí? Bueno, otro de los ingredientes que tiene pues, la categoría de módulos es que existen sucesiones exactas, o la noción de sucesión exacta, ¿sí? Entonces, una sucesión exacta aquí es una familia de morfismos que es un morfismo de A módulos. Es una transformación lineal, nada más que en vez de un campo ponemos el álgebra, de la misma definición. De hecho se sigue llamando lineal. ¿Sí? O sea, la transformación F conmuta con la suma y saca los escalares, que en este caso el escalar va a ser un elemento del álgebra. Eso es lo que yo llamo morfismo, ¿sí? O transformación A lineal, si gustan. Entonces una sucesión exacta pues va a ser una colección de transformaciones lineales, alineales, infinitas si ustedes quieren, que es de esta forma, mi menos 1, mi más 1, etcétera. Aquí voy a poner morfismos o transformaciones alineales
Entonces es una cadena de este tipo, tal que la imagen de f sub i menos 1 coincide con el núcleo o el kernel de f de i. ¿Sí? La imagen de un morfismo es simplemente aplicarle a f su codominio, ¿no? Su dominio, perdón. Y el kernel no es otra cosa más que los elementos de aquí que van a parar al objeto, al cero. Eso es lo que ustedes ya saben también igual de álgebra lineal. El núcleo de un morfismo o kernel en la imagen. ¿Sí? Esencialmente no cambia nada. Entonces, este tipo de cadenas de morfismos que satisfacen esta condición para todo i es lo que se llama una sucesión exacta. Aquí. Las sucesiones exactas son el principio de lo que empieza, de lo que va a ser el álgebra homológica, pues es una de las ingredientes principales para poder hacer estas cosas. Bien. Entonces ya que tenemos los módulos proyectivos, la noción de sucesión exacta, entonces podemos comparar, digamos, los módulos con respecto a ciertas clases de módulos, ¿sí? Y cuando uno hace eso, obtiene ciertas dimensiones homológicas. Por ejemplo, voy a comparar los módulos proyectivos con módulos cualesquiera a través de sucesiones exactas, ¿no? Con esto voy a obtener lo que se llama la dimensión proyectiva. ¿Sí? Me voy a ir un poco lento, digamos. Si voy demasiado lento me dicen, pero quisiera que fuera entendible todo lo que voy a decir, porque si no, no tiene sentido, ¿no? No sé si voy a decir todo lo que pensaba, pero vamos a hacer el intento. ¿Qué es la dimensión proyectiva? Bueno, la dimensión proyectiva pues es una función, ¿verdad? Lo voy a escribir así, por projected dimension, que va de los A módulos a los números naturales, unión con un símbolo que se llama infinito. ¿Sí? Ahorita van a ver ustedes por qué sucede esto, ¿no? Entonces, esta dimensión proyectiva, así, tomo un módulo y la dimensión proyectiva de n, por definición, va a ser el menor natural, tal que existe una resolución proyectiva de la forma 0, p sub n, etcétera, p1, p0, m, de este estilo, ¿no? Resolución proyectiva lo único que quiere decir es que esta es una sucesión exacta, eso ya dije que es, y que estos módulos son todos proyectivos. ¿Sí? Entonces ustedes ven de esta manera que podemos comparar módulos con respecto a ciertas clases especiales. ¿Sí? Para cualquier módulo yo puedo armar siempre resolución proyectiva. ¿Sí? Simplemente, bueno, M es finitamente generado, entonces tomo tantas copias del álgebra como generadores hay acá, y con esto tengo un epimorfismo, lo tomo su núcleo y así voy repitiendo. ¿Sí? Entonces siempre para un módulo yo puedo armar una resolución proyectiva. Lo que yo no sé es si esta resolución no va a tener de esta forma, puede ser que continúe indefinidamente. ¿Sí? En este caso, pues, si no se puede obtener una de este estilo, es que la dimensión proyectiva va a ser infinita. ¿Sí? Van a ser los casos cuando siempre voy a tener una resolución proyectiva, nunca va a existir una corta. ¿Sí? Esta sería, por ejemplo, una resolución de longitud n. ¿De acuerdo? Por eso, la dimensión proyectiva, pues, se le asigna un número natural o bien este símbolo infinito. ¿Sí? Bueno, si yo tomo una clase de módulos
yo le puedo aplicar, digamos, y medir esta clase con respecto a la de módulos proyectivos, ¿no? Entonces lo que voy a obtener es simplemente la dimensión proyectiva de esta clase, no es otra cosa más que el supremo de las dimensiones proyectivas, tal que C está en C. Esto es lo que se llama la dimensión proyectiva de la clase C. ¿Sí? Y hay otra muy importante que va a ser esta, la dimensión proyectiva finitista de esta clase. Y esta va a ser el supremo de las dimensiones proyectivas de C, tal que esa dimensión va a ser finita y C está en C. ¿Sí? Esto se llama dimensión proyectiva finitista de C. Bien. Sí, llevo una. Ok. ¿Por qué son importantes estas cosas? Bueno, porque si en vez de C tomo toda la clase de módulos finitamente generados, voy a obtener dos medidas homológicas del álgebra, ¿no? Entonces una va a ser la dimensión global, la dimensión global del álgebra A, y esto se escribe así, global dimension, y no es otra cosa más que la dimensión proyectiva de mod A. ¿Sí? Esa es la dimensión global. Y uno puede decir, bueno, esto todo es muy abstracto, muy bonito, pero ¿sirve para algo? Bueno, pues sí, ¿no? Siempre todo lo que se hace hay una razón interesante atrás de ello, ¿no? Bueno, primero que el álgebra homológica no nació así nomás, sino que viene de topología, ¿no? En geometría diferencial, en esas cosas. Se motivaron ciertos esquemas que se repiten una y otra vez, entonces se le da un formalismo general que incluye a todos esos casos y por eso es útil, ¿no? Pero bueno, una conexión, por ejemplo, con geometría algebraica de esto es el teorema de Outlander y Buchmann. Para que tengan una idea, cuándo se hizo esto es Isser también. ¿Sí? Este es de 1955. ¿Sí? Anillos aparecen en muchos lugares, no solamente en abstracto, ¿no? Sino que también asociados a ciertos objetos geométricos, ¿no? Entonces tomamos CAB, una variedad algebraica, no voy a decir lo que es, disculpen ustedes si no no se trata de dar un curso, sino más o menos las ideas de dónde aparecen estas cosas, ¿verdad? Esas variedades algebraicas las voy a considerar sobre un campo algebraicamente cerrado, ¿sí? Eso quiere decir la clausura algebraica coincide con él, con anillo de coordenadas K de B. Entonces, como ustedes pueden ver, por un lado tenemos objetos geométricos y de inmediato aparecen conectados con anillos. Entonces uno se pregunta, bueno, ciertas propiedades de anillos se reflejan de alguna manera en propiedades geométricas de aquí, y resulta que sí, ¿no? Entonces tomamos una variedad algebraica, tomamos su anillo de coordenadas y lo que probaron ellos es lo siguiente. Entonces B es una variedad suave sí y solamente sí la dimensión global de su anillo de coordenadas es finita, fíjense ustedes, y en tal caso, ¿sí?
la dimensión de B geométrica coincide con la dimensión global del anillo. ¿Sí? Entonces sí tiene sentido, pues, estudiar dimensión proyectiva, estudiar dimensión global, porque digamos uno genera herramientas en un campo que aparentemente nada tiene que ver, ¿verdad? Pero después aparecen este tipo de conexiones y uno se pregunta qué propiedades de un área se pasan para la otra, ¿no? Este es el gran teorema de ellos. Aquí ya había algo previo, ¿verdad? Que es un resultado de Hilbert, que probó Hilbert en 1890. Vean ustedes la época, ahí no había noción de sucesión exacta, no existía la noción de módulo proyectivo, no existía la noción de dimensión global, nada de eso. Pero traducido a términos modernos, lo que Hilbert probó es que la dimensión global del anillo de polinomios sobre un campo en n variables, ¿sí? Esta es la variedad afín correspondiente, ¿no? Debería ser n, ¿verdad? Y justo eso es lo que probó. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, digamos que conviene pues que haya gente que se entretenga con estas cosas, ¿verdad? Gente, por el otro punto, se entretenga estudiando variedades algebraicas y de vez en cuando aparezcan conexiones, ¿no? Eso le da sentido, ¿no? Así uno ya puede decir, es que estudio dimensiones proyectivas porque en el otro lado hay conexiones, entonces ya me dejan en paz trabajar. Ya nadie dice nada. Bien, la otra noción, híjole, ya estoy, voy a tener que apurarme. La otra noción interesante es la dimensión finitista. Del álgebra. Y la dimensión finitista dice, es el siguiente número. Se escribe así, fin-dim, ¿ya? Es por definición la dimensión proyectiva finitista de todo modo. Esa es la dimensión finitista. ¿Sí? Si ustedes comparan las dos cosas, pues lo que pueden decir es que la fin-dim de A es menor o igual que la dimensión global. ¿Sí? Fíjense ustedes que para que la dimensión global sea infinita, basta que haya un solo módulo proyectivo de dimensión infinita y ya se va. En cambio, para la dimensión finitista es un poco más difícil, porque uno toma los módulos de dimensión proyectiva finita y calcula el supremo. Entonces ahí no está claro qué es lo que pasa, ¿no? En general sucede, puede pasar que, y de hecho sucede, que la fin-dim de A es estrictamente menor que la dimensión global. Y un ejemplo concreto donde eso sucede es, toman A, K de X, el anillo de polinomios sobre un campo, por el ideal generado por el X cuadrada. En este caso la dimensión global es infinita, ¿sí? Pero la dimensión finitista es 0. Pues vean ustedes la diferencia. Entonces, de cierta manera, la dimensión global es como una medida bastante ruda, digamos, ¿sí? La dimensión finitista es una medida más fina. Entonces, la idea es que la dimensión finitista dé, de cierta manera, más propiedades de la categoría de módulos, ¿no? ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque hay una conjetura ahí, que esto ya lo conté también, que se llama la conjetura finitista. Esta viene de los años 1960, y aquí intervienen Rosenberg, Zelinsky y Bass, ¿sí? Y dice lo siguiente, ¿no? La conjetura dice que la fin-dim de un álgebra es finita, siempre. Entonces le cuento que desde 1960 no hay una prueba
completa para esto, solo para familias de álgebra, nada más. No hay métodos en general que a uno le dan un álgebra y que uno pueda aplicarlos para ver si es finita o no. Solo resultados parciales, métodos y ya, ¿no? No hay algo general. Esta conjetura, ¿por qué es importante? Bueno, primero porque está abierta, entonces es interesante pensar en ella, porque si no estaría muerta, ¿no? La segunda es que se ha convertido actualmente en uno de los problemas principales de la teoría de representaciones de álgebras. Y el tercer punto es que esa conjetura resulta que está en el pináculo de otras 8 o 9 conjeturas homológicas que hay. ¿Qué quiere decir que está en el pináculo? Está arriba de las otras. Imagínense un árbol más o menos así, ¿no? Donde están otras, ¿sí? Están interrelacionadas entre sí las otras conjeturas, digamos. O sea, si esta vale, vale esta y cosas así. A veces no están relacionadas, pero aquí está la conjetura finitista. Si se prueba que es cierta, entonces uno resuelve 8 conjeturas al mismo tiempo. Y esa es la idea de todo esto. Bueno, las funciones de Gusa-Todorov, ¿dónde aparecen? Son un método que diseñaron ellos, lo hicieron realmente en el 1993. Ellos pensaron, bueno, ¿cómo defino una noción de dimensión proyectiva que no tenga este problema? ¿Cuál es el problema? Que a veces tomo la dimensión proyectiva de un módulo y me puede dar infinita. Entonces la idea de ellos es definir otra noción homológica que siempre sea finita, ese número, pero que cuando la dimensión proyectiva sea finita, las dos cosas coincidan, ¿sí? Y además que me sirva como criterio para poder ver cuándo una álgebra es de dimensión finitista finita, ¿sí? Y estos son los que van a ser el punto 2, que son las funciones de Gusa-Todorov. ¿Sí? El paper tiene 3-4 páginas, estaba en la red desde el 93, pero lo publicaron en el 2005, cuando ya tenía como 20, ¿cómo se llaman estas citas? Una cosa así. Y porque es así la matemática. Publicas algo, no se entiende bien qué pasa, nadie sabe si es importante o no, lo dejas ahí, después resulta que sí, entonces pues ya, como no tenían prisa en publicar, pues al final lo hicieron en un buen lugar. ¿Sí? Bien. Entonces lo que voy a ver ahora es cómo se definen estas funciones. Ellos definieron 2 funciones, la función phi y la función pi. Vamos a intentar contarles rápidamente de qué consiste eso. Y lo que quiero hacer, espero que me dé tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo? Casi nada, ¿verdad? Como 20 minutos, ok. Bueno, entonces ellos definen 2 funciones, phi y psi, que a cada módulo finitamente generado le va a asociar un número natural. Entonces el famoso infinito no está ahí. La idea es muy interesante. Bueno, al menos para mí, ¿no? Entonces, para poderlo construir, ¿cómo? Bueno, entonces, para poder definir eso, lo que voy a necesitar es la correspondencia de Syzygia. ¿Sí? No, en general esto no es un funtor, ¿no? Porque no está definida en morfismos, a no ser que vaya a la categoría estable. ¿Y qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? Es lo siguiente, ¿no? Entonces, uno toma un módulo finitamente generado y en estas situaciones es que todo módulo finitamente generado admite lo que sería, lo que se llama cubierta proyectiva. A grandes rasgos, digamos intuitivamente, ¿qué es? Fíjense, ya les había dicho que todo módulo existe un epimorfismo que va de un proyectivo, ¿no?
hay un epimorfismo de un proyectivo en M, que ya más o menos les dé una idea de cómo se construye. Entonces, la cubierta proyectiva, digamos así, en una idea intuitiva, es, uno elige, esto es como una cubierta, ¿no? Al ser que la imagen da todo, ¿sí? Entonces uno trata de elegir la minimal, ¿sí? O sea, de tal manera que este puede ser que sea mucho proyectivo, no necesito algo tan grande. Puede haber uno más chiquito que la imagen también lo cubre. Ese más chiquito, así que estoy diciendo informalmente, escrito ya en lenguaje duro, lo que quiere decir es lo siguiente. Existe un proyectivo y un morfismo así, de manera tal que cada vez que yo tomo un morfismo de este proyectivo en este, que hace conmutar este diagrama, que eso simplemente en cristiano quiere decir que epsilon 0 es epsilon f, entonces de esta igualdad yo puedo probar que f es un isomorfismo. ¿Sí? Entonces, digamos, la cubierta proyectiva es la manera más económica que existe para cubrir un módulo con un proyectivo eficientemente, ¿no? Si yo tomo el núcleo de este, esto es lo que se llama la sisigia de M. Por definición es esto. Bueno, pues esa sisigia es la que hay que tomar en cuenta para poder construir lo que vamos a necesitar, ¿no? Algunas propiedades que tiene esa sisigia, propiedades, la primera de ellas es que si yo tomo la sisigia de una suma directa, es isomorfa a la sisigia de n, suma directa con la sisigia de n. Y la otra es que si yo tomo la sisigia y la calculo en un proyectivo, pues da 0. ¿Sí? ¿Qué manera más eficiente de cubrir un proyectivo más que con él mismo y la identidad, ¿verdad? Entonces el kernel va a ser. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes que aquí, de alguna manera, es como si tuviera un morfismo de grupos abelianos, ¿no? Porque así intuitivo, pues todo, ¿no? Porque aquí tengo la suma directa y esto lo manda a la suma directa, como que si preservara, pues, esta propiedad. Entonces la idea que tuvieron ellas, bueno, ellos dos, es construir un grupo libre, ¿sí? Usando la categoría de módulos de tal manera que uno pueda hacer con esta sisigia un endomorfismo de grupos, ¿sí? Y para eso consideran el grupo este a continuación, ¿no? Entonces fíjense ustedes que la sisigia mata a los proyectivos. Entonces tendría que considerar de alguna manera un grupo que sea generado, pero donde los proyectivos no estén. ¿Sí? Bien. Entonces la idea es esta, es el grupo abeliano va a ser libre y lo voy a denotar así, K sub A. No es el grupo de Grothendieck, es otra cosa. ¿Quién es? Entonces K de A es el grupo libre abeliano, ¿no? Por supuesto. Libre, generado por el siguiente conjunto. Tomo las clases de isomorfía, las voy a denotar así, donde M va a ser un módulo inescindible, pero no va a ser proyectivo. ¿De acuerdo? Bueno, eso va a ser un conjunto por cuestiones generales, ¿no? Si toman un álgebra de dimensión finita, la categoría de módulos finitamente generados es lo que se llama esqueléticamente pequeña. Eso quiere decir que las clases de isomorfía de inescindible es un conjunto. Entonces por eso puedo asociarle un grupo generado por estas cosas, ¿sí? Entonces la sisigia induce un isomorfismo
¿sí? Pues la sisigia. Sisigia, esta, induce un endomorfismo, ¿no? Como ahora les voy a decir cómo. Basta definirlo en los generadores, ¿sí? Es omega de K sub A en K sub A, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Pues simplemente tomo la clase de un módulo y la voy a mandar a la sisigia de la clase de él. Y esto va a estar bien definido por estas dos condiciones que tengo ahí. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes cómo algo que verifica esas condiciones lo puedo transformar en un endomorfismo de grupos abelianos. ¿Sí? Digamos, esta idea es bastante interesante, ¿no? Entonces, ahora lo que hace es tomar subgrupos abelianos finitamente generados de ese grupo. Bien, entonces sus grupos finitamente generados, sí, en cadena. Bueno, entonces, ¿cómo se generan? Tomo un módulo no nulo, ¿sí? Una de las bellezas que tienen trabajar con módulos finitamente generados, que les dije que había varias propiedades interesantes, es la siguiente, que M lo puedo descomponer como suma directa de un proyectivo más otros pedazos acá, suma directa finita de M sub I a la alfa de I, o sea, estos son alfa I copias de este, donde estos M sub I son inescindibles, no isomorfos entre sí, y no proyectivos. ¿Sí? Tenemos esta descomposición, ¿sí? Acá tenemos la parte proyectiva, acá está la parte no proyectiva, ¿sí? Y estos M sub I no es isomorfo a M sub J para I distinto de J. Entonces, ¿cuál es la manera natural de definir un submódulo finitamente generado aquí? ¿Sí? Entonces definimos este es un módulo. ¿Cómo creen que debe ser? Simplemente tomo las clases de isomorfía de estos MI y considero un módulo libre generado por esto. De igual a 1 hasta n, z, m. Y este es un subgrupo abeliano finitamente generado acá, en cadena. ¿Sí? Si el módulo es 0, pues en este caso pongo pues m, el módulo trivial. ¿Sí? Bueno, ¿para qué hago todo eso? Resulta que el ingrediente aquí, esencial, es un lema que anda por ahí perdido entre los que estudian módulos en general, que es el famoso lema de Fitness. Bueno, este aparece cuando estudian un caso particular, el teorema de Jordan, bueno, aparece también ahí. Y dice lo siguiente, uno toma un anillo neuteriano, entonces dice R, un anillo neuteriano, eso quiere decir que cualquier cadena ascendente, sí es ascendente, ¿verdad?, de ideales izquierdos ahí estabiliza. ¿Sí? Es una condición de finitud importante. Entonces tomamos un anillo neuteriano, tomamos un módulo arbitrario, ya no necesariamente finitamente generado.
¿sí? Un R módulo sobre un anillo netteriano. Tomamos un endomorfismo F sobre ese módulo, ¿verdad? Entonces, para todo su módulo X de K finitamente generado, existe el siguiente número natural. Este número va a estar asociado a este endomorfismo, eta sub F. Y este, por definición, es el mínimo de los naturales, tales que cuando le aplico F a F sub M, que es aplicarle M veces acá, a X, perdón, ya tengo M más 1, este resulta ser un isomorfismo, y este isomorfismo es para todo M mayor o igual que K. ¿Sí? O sea, aplicar la imagen, lo que me hace obtener es una cadena descendente, ¿verdad? F de X, F cuadrado de X, se meten todos adentro de sí mismo, así. Y este numerito es el primer, a partir del cual ya todos son isomorfos. ¿Sí? Esto existe porque, bueno, esto es netteriano, ¿y a qué le suena todo esto? ¿Sí? Si ustedes hacen R igual a Z, pues es netteriano, ¿verdad? Si en lugar de K, pues toman el K de A. ¿Sí? ¿Y qué les parece si en lugar de F, pues toman la sisigia? Entonces cualquier subgrupo finitamente generado va a verificar esta condición. ¿Sí? Entonces asociado a la sisigia va a haber un número. Y esa es la primera función de Gusev-Todorov. Entonces, las funciones de Gusev-Todorov son las siguientes. Entonces tomamos M, un módulo finitamente generado. ¿Sí? Entonces la primera de ellas es la que se llama phi sub M. Por definición va a ser lo siguiente: va a ser el eta asociado a omega de el grupo abeliano en M que vive en el K de A. ¿Sí? Esencialmente lo que mide es, le aplico el módulo, calculo la sisigia, a ese le calculo la sisigia, y como son grupos libres, ahí el rango puede caer o puede permanecer igual para siempre. El menor momento donde cae, esa es la función phi. ¿Sí? Entonces mide, digamos, la sisigia, no la resolución ahí. Bueno, de cierta manera sí también, pero tomado de esta manera, este siempre es un número natural. ¿Sí? Y la otra función, psi de M, se define así: tomamos phi de M más, y aplicamos la dimensión finitista proyectiva de la siguiente clase. Tomo la clausura aditiva de este módulo, omega a la phi sub M de M. ¿Sí? O sea, tomo el momento donde el rango cae, el más chico, le aplico la sisigia tantas veces a M, me fijo en todos los sumandos directos de este, calculo las dimensiones proyectivas de todos ellos, los que tienen dimensión proyectiva infinita, y tomo el supremo. Y ahí tienen las dos funciones. ¿Sí? Las propiedades, algunas propiedades interesantes que les voy a enumerar, tienen muchas, ¿no? Pero algunas de ellas, para que más o menos se tenga una idea, es que si la dimensión proyectiva de M es finita, entonces la phi dimensión de M es la dimensión proyectiva de M, ¿sí? Y esta es la psi de M. En principio, estas dos no tienen por qué coincidir, y de hecho hay ejemplos donde phi sub M es estrictamente menor que psi sub M. ¿Sí? Entonces fíjense lo que está pasando. Estas dos cosas miden de manera más eficiente
que la dimensión proyectiva, ¿sí? Porque cuando es finita, da lo mismo. Y si no es finita la dimensión proyectiva, me sigue dando un número. ¿De acuerdo? Fíjense lo que pasa, por ejemplo, si la dimensión proyectiva es infinita y m es inescindible. En este caso, lo que uno obtiene es que otra vez estas dos coinciden, ¿sí? Y en este caso es 0. Porque me da un grupo libre isomorfo a Z. Nunca puede caer el rango, nunca se hace 0, por esta propiedad y por el hecho que es inescindible. ¿Sí? Bueno, el resultado que obtuvieron Igusa de Todorov en el 92, 93, que se llama el resultado central. ¿Sí me puedes avisar cuando falten 5 minutos o ya? Justo 5 minutos. Ok, bueno, el resultado principal que ellos probaron es que teorema, ¿verdad? Dice que si uno toma un módulo, hay un módulo muy especial que se llama el generador de Auslander. Generador de Auslander. Auslander se entretenía con estas cosas por los 70 más o menos. Y ahí definió lo que se llama la dimensión de representación de un álgebra. ¿Sí? Si esta dimensión es menor o igual que 3, entonces la fin dim del álgebra es menor o igual que 1 más psi de m. Y claro, este es un número finito. Entonces, digamos, las funciones de Igusa-Todorov no son otra cosa más que un método para poder detectar cuando un álgebra, la fin dim es finita. Y las dimensiones de representación menor o igual que 3 son abundantes. De hecho, recién en el 2000, que sería, creo que 6, de un álgebra que tenía dimensión de representación mayor que 3. ¿Sí? Entonces, este es un método, y ahora en 5 minutos voy a tratar de decirles una de las cosas en las cuales me he entretenido con un colega uruguayo, es de que para definir, por ejemplo, la función, estas dos funciones, Igusa-Todorov, la phi y la psi, hay una clase que se tomó ahí, que son los módulos proyectivos, ¿no? Y con eso genero las funciones de Igusa-Todorov, ¿verdad? Entonces el título le dice relativa, ¿verdad? ¿Por qué relativa? Porque en vez de tomar los proyectivos no tomo otra clase más general, con ciertas propiedades especiales, ¿no? Pero más general, de manera tal que pueda yo definir esto y esto también, y cuando yo ponga los proyectivos regreso a estos. ¿Es posible? Bueno, vimos que sí es posible, y para poderlo hacer necesitamos las técnicas de homología relativa de Auslander y Solver, ¿sí? Y desarrollamos la teoría, jugamos con esas cosas, y les voy a dar unos ejemplos de algunos cálculos que hicimos, de qué pasa, ¿no? Y lo que va a suceder es que entonces la función phi y psi también mide dimensiones homológicas relativas también, proyectivas, inyectivas, y se vuelve muy interesante el asunto. Entonces, a ver si me alcanza el tiempo. El primero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo X, la clausura aditiva de M, donde M es el generador de Auslander? Auslander. En este caso lo que nos da es que esa nueva noción, phi de X, lo voy a poner así, dim del álgebra, esta no es otra cosa más que esto, es es el supremo de los phi de X de C, tal que C está en mutuo. Sí, o sea, juego con las funciones de Igusa y también calculo
su phi dimensión, su psi dimensión en clase, ¿no? Como hice con la dimensión proyectiva. Y entonces en este caso, este número coincide con la otra, y lo que obtuvimos fue la dimensión de representación de Hollander del álgebra menos 2. ¿Sí? Entonces esa dimensión de representación es un caso particular de estas cosas relativas, ¿no? Ejemplo 2. Van a ser 3 rapiditos así, que no me va a llevar más de 2 minutos. Por si me paso por 1 minuto. Segundo ejemplo, si uno toma un módulo cotilting. Bueno, cotilting no voy a decir qué es, pero es un tipo de módulo súper. Y tomo por X la categoría perpendicular a derecha de ese módulo. Esta por definición son todos los M en mod A, tal que los XI, los grupos de extensiones de M con C, son todos 0 para I mayor o igual que 1, para todo I. Y en este caso, lo que nos da es que la phi X dimensión del álgebra coincide con la psi X dimensión del álgebra, y esto me da la dimensión inyectiva de ese módulo. ¿Sí? Entonces me da otra cosa. Si hago variar la X, ahí me da la dimensión de representación, aquí me da la dimensión inyectiva, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el último, la última y nos vamos? Es cuando tomo lo que sería un álgebra Gorenstein. Álgebra Gorenstein. ¿Sí? Lo que quiere decir es que la dimensión inyectiva de A como A módulo izquierda es finita, y la dimensión inyectiva de A como A módulo a derecha también. ¿Sí? O sea, para darles una idea, si tienen, creo que una variedad algebraica, los puntos donde no es suave, los anillos de coordenadas son álgebras Gorenstein. ¿Sí? Entonces, en este caso, si tomamos por la clase X lo que son los módulos Gorenstein proyectivos del álgebra, y en este caso lo que me va a dar es una serie de igualdades. La phi su X dimensión de A coincide con la psi dimensión de A, coincide con la dimensión Gorenstein inyectiva de los módulos Gorenstein proyectivos, ¿sí? Coincide también con la dimensión inyectiva de A como A módulo izquierda, y coincide también con la dimensión que se llama Gorenstein global del álgebra. ¿Sí? Entonces, dependiendo que ponga uno, aparecen un sinfín de otras dimensiones relativas ligadas a eso. ¿Sí? Entonces, digamos que analizar, si uno reemplaza los proyectivos por otras cosas, sí dan cosas interesantes. Bueno, creo que aquí ya debería de parar.